Ya no sirves para nada, mamá. Solo estorbas en esta casa. Esas fueron las palabras que mi propia hija me lanzó como piedras aquel viernes por la tarde, mientras yo intentaba ayudarla a tender la ropa en el patio trasero de su casa en Mendoza. Yo tenía 87 años recién cumplidos. Mis manos temblaban un poco al sostener las pinzas, pero mi corazón todavía latía con fuerza. Esas palabras no solo me dolieron, me atravesaron como un cuchillo oxidado que se clava despacio y queda ahí, girando, desgarrando por dentro. Me quedé paralizada, con una sábana húmeda colgando de mis dedos arrugados, sintiendo cómo el sol de la siesta mendocina me quemaba la nuca mientras trataba de procesar el veneno que acababa de escuchar. No lloré en ese momento, no grité. Simplemente dejé caer la pinza, solté la sábana y caminé lentamente hacia mi habitación. Ese cuarto pequeño al fondo de la casa que me habían dado cuando llegué a vivir con ella hacía 3 años. Me llamo Esperanza Dolores Mendoza y nací en 1938 en un pueblito de la provincia de San Juan, Argentina, llamado Villa del Salvador, hija de un minero y de una lavandera. Crecí entre el polvo de las minas y el olor a jabón de las sábanas que mi madre lavaba para las familias ricas del pueblo. Desde niña aprendí que la vida no regala nada, que todo se consigue con esfuerzo y dignidad. Trabajé durante más de 45 años como maestra de escuela primaria en diferentes pueblos de San Juan y Mendoza, enseñando a leer y escribir a cientos de niños que hoy son médicos, ingenieros, maestros. Mi esposo, el querido Ramón, me esperaba cada tarde con mate listo y una sonrisa cansada. Criamos 4 hijas con mucho sacrificio, renunciando a todo para darles educación y un futuro mejor. Nunca imaginé que una de ellas, la misma que cargué en mi vientre durante 9 meses, me diría un día que yo no servía para nada, que solo estorbaba. Esa noche, acostada en mi cama angosta, miré hacia el techo manchado de humedad y sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era solo el dolor de la humillación, era algo más profundo. Era el sentimiento de haber perdido mi lugar en el mundo, de haber sido reducida a un bulto inservible que ocupa espacio y consume recursos. Pensé en Ramón, que había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante mientras arreglaba el techo de nuestra casita en San Juan. Él nunca hubiera permitido que me trataran así. Toqué la fotografía que guardaba en mi mesa de noche, esa donde estábamos los dos jóvenes tomados de la mano frente a la iglesia del pueblo el día de nuestra boda. Ramón, mi amor, tú escuchaste lo que me dijo nuestra hija, la misma que tú cargaste sobre tus hombros cuando tenías 5 años y se lastimó el pie. La misma para quien trabajaste doble turno en la bodega para pagarle los libros de la universidad. Una lágrima cayó sobre el vidrio del marco. No pude contenerla. Los recuerdos comenzaron a llegar en tropel, como una avalancha que no se puede detener. Recordé el día que ella nació, una madrugada fría de julio en el Hospital Público de San Juan. Ramón y yo habíamos caminado 3 kilómetros bajo la lluvia porque no teníamos dinero para el colectivo. Ella vino al mundo llorando fuerte, con los pulmoncitos llenos de vida, y yo la miré con un amor tan inmenso que pensé que mi pecho iba a explotar. Le pusimos Carolina por mi abuela, una mujer fuerte que había sobrevivido a la pobreza extrema, criando sola a 6 hijos. Durante los años siguientes a esa conversación en el patio, las cosas empeoraron. Carolina me trataba como si fuera invisible. Cuando llegaban visitas, me presentaba de mala gana. A veces ni siquiera me presentaba. Yo me quedaba en mi cuarto, leyendo libros viejos que había guardado de mi época de maestra o tejiendo bufandas que nadie usaba. Su esposo Miguel era más cordial conmigo, pero claramente seguía las órdenes de su mujer. Los nietos, Tomás y Lucía, me saludaban de lejos, como si yo fuera una anciana extraña y no su abuela que les había enseñado a atarse los zapatos y a contar hasta 100. Una tarde de otoño, mientras barría el patio porque no podía quedarme quieta sin hacer nada, escuché a Carolina hablar por teléfono con su hermana Beatriz. No sabía que yo estaba cerca. Estoy cansada, Bea. Ya no doy más. Mamá es una carga. Come, usa agua, luz, ocupa espacio y encima quiere opinar de todo. El otro día me dijo que estoy criando mal a los chicos. ¿Te imaginas? Después de todo lo que hago por ella, a veces pienso que sería mejor que estuviera en un geriátrico o que, bueno, ya sabes. Se me heló la sangre. Dejé la escoba apoyada contra la pared y volví a mi cuarto con pasos silenciosos. Me senté en la cama y me puse a temblar. No de frío, sino de rabia, de impotencia, de dolor.
Esa misma noche, mientras cenaba sola en la cocina porque ellos ya habían comido en el comedor, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando que la vida me aplastara. No iba a permitir que me arrinconaran como a un mueble viejo e inútil. Había algo dentro de mí, una chispa que todavía brillaba, una fuerza que no sabía que tenía. A mis 87 años, con la espalda encorvada y las rodillas doloridas, decidí que iba a demostrarle a mi hija que una mujer mayor no es un estorbo. Es una biblioteca viviente, es historia, es raíz, y esa raíz no se arranca así nomás. Al día siguiente, después de que todos salieron de la casa, me vestí con mi mejor ropa, una pollera azul y una blusa blanca que había planchado con cuidado. Me até el cabello canoso en un rodete prolijo y salí a la calle. Hacía meses que no salía sola. Carolina siempre decía que era peligroso, que me podía caer, que me podía perder, pero yo conocía a Mendoza como la palma de mi mano. Había vivido aquí durante 20 años antes de quedarme viuda. Caminé despacio por la vereda, sintiendo el sol tibio en la cara. La gente pasaba apurada, nadie me miraba. Para el mundo yo era solo una viejita más, pero por dentro sentía que estaba haciendo algo importante. Llegué hasta la plaza del barrio, me senté en un banco bajo un árbol y observé. Había niños jugando, madres conversando, un hombre vendiendo flores. La vida seguía su curso normal, ajena a mi drama personal. Fue entonces cuando vi a una mujer joven de unos 30 años sentada en el banco de al lado. Lloraba en silencio, con la cabeza entre las manos. Me acerqué con cuidado y le pregunté si estaba bien. Ella levantó la vista, sorprendida de que alguien se hubiera fijado en ella, y me contó entre sollozos que acababa de perder su trabajo y no sabía cómo iba a alimentar a sus 2 hijos. No lo pensé 2 veces. Le hablé con la voz suave que usaba cuando consolaba a mis alumnas en la escuela. Le conté que yo también había pasado por momentos difíciles, que había conocido el hambre y la desesperación, pero que siempre hay una salida. Le di algunos consejos prácticos, le hablé de programas de ayuda, de lugares donde podía buscar trabajo y, lo más importante, le di esperanza. Cuando nos despedimos media hora después, ella me abrazó fuerte y me dijo: Gracias. No sabe cuántas mudanzas estaba a escuchar esas palabras. En ancho era sentado a mi lado. Volví a casa con el corazón más liviano. Nadie notó que había salido. Carolina estaba ocupada con sus cosas, Miguel trabajando, los nietos en la escuela. Pero yo sentía que algo había cambiado. Había recordado quién era. No era solo una vieja que estorbaba, era Esperanza Dolores Mendoza, maestra jubilada, mujer que había criado 4 hijas, que había enseñado a leer a cientos de niños, que había sobrevivido a la pobreza, a la dictadura, a la pérdida del amor de su vida. Los días siguientes seguí saliendo, siempre con cuidado, siempre cuando la casa estaba vacía. Volví a la plaza y empecé a conversar con otras personas. Descubrí que había muchos ancianos solos sentados en los bancos sin que nadie les hablara. Me acerqué a ellos, compartí mi mate, escuché sus historias y ellos escucharon las mías. Poco a poco, sin darme cuenta, estaba creando una pequeña comunidad. Un día, una de las señoras que había conocido, doña Mercedes, me contó que en el centro comunitario del barrio daban talleres gratuitos. Me animé y fui. Había talleres de memoria, de gimnasia para adultos mayores, de lectura. Me anoté en el taller de lectura. La coordinadora, una chica joven llamada Florencia, se sorprendió cuando le dije que yo había sido maestra durante más de 4 décadas. ¿Por qué no nos ayuda usted a coordinar el taller, señora Esperanza? Necesitamos a alguien con experiencia. Acepté sin dudarlo. Y así, de un día para otro, volví a tener un propósito. Empecé a ir 3 veces por semana al centro comunitario. Ayudaba a los adultos mayores a leer, les recomendaba libros, organizaba pequeñas reuniones donde compartíamos historias de nuestras vidas. Me sentía viva otra vez, útil, necesaria. En casa seguía siendo invisible. Carolina no notaba mi ausencia. O si la notaba, no le importaba. Yo no le contaba nada de lo que hacía. Era mi secreto, mi pequeña venganza silenciosa. Mientras ella pensaba que yo estaba encerrada en mi cuarto todo el día, yo estaba afuera reconstruyendo mi dignidad pedazo por pedazo. Pasaron 2 meses. Una tarde, mientras coordinaba el taller de lectura, llegó al centro comunitario una periodista del diario local. Estaba haciendo un reportaje sobre programas sociales para adultos mayores. Florencia le contó sobre mí, sobre cómo una maestra jubilada de 87 años había revitalizado el taller. La periodista quiso entrevistarme. Al principio dudé.
No quería exponerme, pero luego pensé, ¿por qué no? ¿Qué tengo que perder? Ya perdí el respeto de mi propia hija, al menos puedo ganar el reconocimiento de extraños. La entrevista salió publicada una semana después en la sección de Sociedad del diario. Había una foto mía sonriendo rodeada de otros ancianos del taller. El titular decía, a sus 87 años, la maestra Esperanza Mendoza devuelve la esperanza a su comunidad. El artículo contaba mi historia, mi trabajo como maestra, mi labor actual en el centro comunitario. Era hermoso. Por primera vez en años me sentía vista, valorada. Fue una vecina quien le mostró el artículo a Carolina. Llegó a casa esa tarde con el diario en la mano, pálida, con los ojos muy abiertos. Me buscó por toda la casa hasta que me encontró en mi cuarto. Mamá, ¿qué es esto? Le quité el diario de las manos con calma y lo miré. Sonreí. Es mi vida, Carolina, la vida que sigo viviendo aunque tú creas que ya no sirvo para nada. Se quedó muda. Por primera vez en años no supo qué decir. Yo aproveché ese silencio para seguir. Pensaste que me iba a quedar encerrada en este cuarto esperando la muerte. Pensaste que era una carga inútil. Pero te equivocaste. Todavía tengo mucho que dar. Todavía soy útil. Solo que no para vos, para otras personas que sí valoran lo que puedo ofrecer. Carolina dejó el diario sobre mi cama y salió del cuarto sin decir palabra. Esa noche escuché que discutía con Miguel en voz baja. No pude entender todo, pero capté frases sueltas. No puedo creer que mi madre esté haciendo todo esto a mis espaldas. Deberías estar orgullosa de ella, no enojada. Orgullosa me hizo quedar como una idiota. Todo el barrio debe estar comentando. Y ahí estaba el problema real. No le importaba mi felicidad, le importaba su imagen. Siempre había sido así. Carolina había heredado el carácter de mi suegra, una mujer dura y preocupada por las apariencias. Yo, en cambio, era más parecida a mi madre, práctica y sencilla. Los días siguientes fueron tensos. Carolina me hablaba lo mínimo indispensable, pero algo había cambiado. Ahora me miraba con una mezcla de respeto y resentimiento. Ya no me trataba como a una inválida. Empezó a preguntarme cosas sobre mi trabajo en el centro comunitario. Yo le respondía con monosílabos. No tenía ganas de compartir mi alegría con quien tanto me había lastimado. Una tarde, mientras yo me preparaba para salir al taller, llegó Beatriz, la hermana de Carolina, a visitarnos. Venía desde Buenos Aires. En cuanto me vio arreglada, lista para salir, preguntó sorprendida: «Mamá, ¿vas a salir? ¿Sola?» Carolina respondió por mí con un tono que no supe descifrar si era orgullo o ironía. «Sí, mamá ahora es toda una celebridad local. Sale 3 veces por semana a dar talleres en el centro comunitario». Beatriz abrió grandes los ojos y me abrazó emocionada. «Mamá, eso es maravilloso. ¿Por qué no me contaste nada?» «Morferentimbo, porque no me molestó». La respuesta fue como una bofetada silenciosa. Beatriz miró a Carolina con reproche. Yo aproveché para irme antes de que la situación se pusiera incómoda. En el centro comunitario, ese día pasó algo especial. Uno de los ancianos del taller, don Julio, un hombre de 89 años que había sido carpintero toda su vida, se puso de pie al final de la sesión y pidió la palabra. «Quiero agradecerle a la señora Esperanza. Hace 3 meses, cuando empecé a venir acá, yo estaba solo, deprimido, pensando que mi vida ya no tenía sentido. Mis hijos viven lejos, casi no me llaman. Me sentía invisible. Pero esta mujer, con su energía, con sus historias, con su cariño, me hizo recordar que todavía importo, que todavía puedo aprender cosas nuevas, que no soy un estorbo, y quiero que todos aquí sepan que ella es un regalo para esta comunidad». Todos aplaudieron. Yo sentí que las lágrimas me subían a los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de orgullo, de plenitud. Florencia me abrazó, y en ese abrazo encontré algo que había perdido en mi propia casa: reconocimiento y amor sincero. Cuando volví a casa esa tarde, encontré a Carolina sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos, mirando por la ventana. Me vio entrar y, en lugar de ignorarme como había hecho durante semanas, me pidió que me sentara. «Mamá, tenemos que hablar». Me senté frente a ella cautelosa. Carolina parecía incómoda, como si estuviera luchando contra sí misma para encontrar las palabras correctas. «Beatriz me dijo algunas cosas hoy, cosas duras. Me hizo ver que no te he tratado bien. Y tiene razón». Guardó silencio. Yo no dije nada. Esperé. Cuando papá murió y viniste a vivir con nosotros, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero en algún momento dejé de verte como mi mamá y empecé a verte como una obligación,
como un trabajo más en mi lista de responsabilidades, y eso no está bien. Su voz se quebró un poco. Tomó aire antes de continuar. Cuando vi el artículo en el diario, sentí vergüenza. No vergüenza de vos, sino de mí. Vergüenza porque me di cuenta de que mientras yo te trataba como si fueras invisible, vos estabas afuera siendo importante para otras personas, personas que ni siquiera son tu familia. Hubo un largo silencio. Yo seguía sin hablar. Todavía no estaba segura de si esto era sincero o solo palabras vacías. No espero que me perdones de un día para otro. Sé que te lastimé mucho, pero quiero intentar cambiar las cosas. Quiero que sepas que estoy orgullosa de vos. De todo lo que hiciste, de todo lo que seguiste haciendo. Por fin miré directamente a sus ojos. Estaban húmedos. Carolina, durante meses me hiciste sentir que yo era un estorbo, que mi vida ya no valía nada. Esas palabras no se olvidan fácil, no se borran con una disculpa. Ella sintió con la cabeza baja. Lo sé, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Me levanté despacio de la silla. Antes de salir de la cocina me di vuelta y le dije, el perdón no es algo que se da así nomás, como quien regala una cosa que no necesita. El perdón se construye, con tiempo, con cambios reales. Si realmente que las cosas mejoren entre nosotras, vas a tener que demostrármelo. No con palabras, con acciones. Y salí de la cocina, dejándola ahí con sus propios pensamientos. Los días pasaron. Lentamente noté pequeños cambios. Carolina empezó a preguntarme cómo había estado mi día en el centro comunitario. Me servía la comida en el comedor junto a todos, no aparte en la cocina como antes. Miguel también se volvió más atento, y los nietos, Tomás y Lucía, empezaron a acercarse más. Una tarde, Tomás me pidió que le enseñara a tejer porque había visto las bufandas que yo hacía. Me emocionó tanto que tuve que contener las lágrimas, pero yo seguía con la guardia alta. No iba a olvidar tan fácil todo el dolor que había sufrido. El perdón es un proceso largo, especialmente cuando las heridas son profundas. Un sábado por la mañana, Carolina me sorprendió con una propuesta. Mamá, me gustaría ir con vos al centro comunitario. Quiero ver lo que haces ahí. La miré con desconfianza. ¿Para qué? ¿Para criticarme? ¿Para decirme que lo hago mal? Negó con la cabeza. No, para entenderte mejor, para ver quién sos realmente cuando no estás acá en esta casa donde te hice sentir invisible. Acepté. Fuimos juntas ese día. Carolina se sentó al fondo del salón observando. Vio cómo yo coordinaba el taller, cómo interactuaba con los otros ancianos, cómo los hacía reír, cómo los escuchaba con atención. Al final de la sesión, don Julio se acercó a ella y le dijo, «Usted debe ser la hija de la señora Esperanza. Qué suerte tiene de tener una madre así. Es un tesoro». Carolina no supo qué responder, solo asintió con una sonrisa forzada. En el camino de vuelta a casa caminamos en silencio durante varios minutos hasta que ella habló. «Ahora entiendo por qué todos te quieren tanto. Sos increíble, mamá, y yo fui una tonta por no verlo». No respondí, solo seguí caminando, pero por dentro algo se estaba hablando. Las semanas siguieron su curso. Carolina realmente empezó a cambiar. Ya no me trataba como una carga. Me incluía en las conversaciones familiares. Me preguntaba mi opinión sobre diferentes temas. Una noche, durante la cena, les contó a Miguel y a los chicos sobre mi época de maestra, sobre las anécdotas que yo le había contado cuando era niña. Los nietos me miraban fascinados, y por primera vez en años me sentí parte de la familia otra vez. Pero el verdadero punto de quiebre llegó una tarde de invierno. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché un llanto desesperado en la sala. Salí corriendo, o tan rápido como mis piernas me lo permitían, y encontré a Carolina sentada en el sofá, con la cara entre las manos, sollozando. Me senté a su lado. «¿Qué pasó?». Entre lágrimas me contó que acababa de enterarse de que una de sus mejores amigas había fallecido repentinamente de un aneurisma. Tenía solo 52 años. «Carolina es a distorcist. La vi hace 2 semanas, mamá, estaba bien, y ahora ya no está, así nomás, sin avisar». La abracé. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y lloró como una niña. Y en ese momento me di cuenta de algo. Ella también era frágil, también tenía miedo. Miedo de perder a las personas que amaba, miedo de envejecer, miedo de convertirse algún día en lo que ella tanto despreciaba en mí. La vida es frágil, Carolina. Nunca sabemos cuándo se nos acaba el tiempo. Por eso es tan importante no desperdiciar los días lastimando a quienes queremos. Ella sintió entre sollozos, y por primera vez
entendí que su crueldad hacia mí no venía solo de cansancio o frustración, venía también del terror a su propia vejez, a su propia mortalidad. Tratarme mal era una forma de negar que algún día ella también sería vieja, también dependería de alguien, también podría ser vista como un estorbo. Esa noche, después de que Carolina se calmara y se fuera a dormir, me quedé despierta en mi cuarto pensando. Recordé todas las veces que yo había sido impaciente con mi propia madre cuando era joven, todas las veces que no le había prestado atención porque estaba ocupada con mis propios problemas. Y entendí que todos en algún momento fallamos, que la perfección no existe, que el amor verdadero no es nunca lastimarse, sino saber pedir perdón cuando lo haces. A la mañana siguiente fui hasta el cuarto de Carolina, toqué la puerta y entré. Ella estaba sentada en la cama, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar. Carolina, quiero que sepas algo. Te perdono. No porque hayas cambiado de un día para otro, sino porque yo también fui imperfecta, porque yo también cometí errores como madre y porque la vida es demasiado corta para guardar rencor. Ella me miró sorprendida. ¿En serio, mamá? Asentí. Pero necesito que entiendas algo. Perdonarte no significa olvidar lo que pasó. Significa elegir no dejar que eso defina nuestra relación de ahora en adelante. Significa darle una oportunidad al futuro. Carolina se levantó de la cama y me abrazó fuerte. Lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Y yo también lloré, porque finalmente sentía que había recuperado a mi hija. Gracias, mamá. Te prometo que voy a ser mejor. No perfecta, porque sé que no puedo serlo, pero mejor. Voy a intentar verte como lo que sos, una mujer increíble que todavía tiene tanto para dar. Nos quedamos abrazadas durante largo rato, en silencio, dejando que las palabras no dichas se comunicaran a través del abrazo. Los meses siguientes fueron de sanación. La relación entre Carolina y yo no se arregló de la noche a la mañana, pero cada día era un paso adelante. Ella empezó a acompañarme al centro comunitario regularmente. Incluso se ofreció como voluntaria para ayudar con la organización de eventos. Los nietos se volvieron más cercanos. Tomás me pedía que le contara historias de cuando yo era maestra. Lucía me pidió que le enseñara las canciones que yo cantaba en la escuela. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, Carolina me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, me diste la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, para reconocer los errores, para pedir perdón. Y me enseñaste que los ancianos no son un estorbo, son bibliotecas vivientes, son historia, son sabiduría. Y yo fui muy tonta por no verlo antes. Le sonreí y acaricié su mano. La vida te enseña cuando está lista para enseñarte, hija. Hoy, a mis 88 años recién cumplidos, miro hacia atrás y veo un camino lleno de dolor, pero también lleno de aprendizaje. Hubo momentos en los que pensé que ya no tenía nada que hacer en este mundo, que era una carga para todos. Pero me equivocaba. Todavía tenía y tengo mucho que dar. Todavía soy útil, todavía tengo propósito. Mi trabajo en el centro comunitario continúa. El taller de lectura creció tanto que tuvimos que dividirlo en 2 grupos. Ahora coordinamos también un taller de historias de vida donde los ancianos escriben sus memorias con mi ayuda. Algunas de esas historias han sido publicadas en el diario local. Es hermoso ver cómo personas que se sentían invisibles de repente tienen voz, tienen espacio, tienen importancia. Carolina y yo no tenemos una relación perfecta. A veces todavía discutimos, a veces ella se impacienta conmigo y yo con ella. Pero hay respeto, hay amor verdadero. Y un compromiso que ambas partes les que casi perdimos. Hace unas semanas, en una reunión familiar, Carolina se puso de pie y pidió la atención de todos. Había venido Beatriz desde Buenos Aires y también mis otras 2 hijas, Susana y Patricia, con sus familias. Carolina levantó su copa de vino y dijo: «Quiero hacer un brindis por mamá, por Esperanza Dolores Mendoza, una mujer que a sus 88 años nos está enseñando a todos lo que significa realmente vivir con dignidad. Mamá, yo te lastimé mucho, te hice sentir que no valías nada, pero vos me demostraste que estaba completamente equivocada. Sos la persona más fuerte, más resiliente y más valiosa que conozco, y estoy orgullosa de ser tu hija». Todos aplaudieron. Yo sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura, de plenitud, de paz. Después del brindis, Tomás, mi nieto de 15 años, se acercó y me preguntó: «Abuela, ¿cómo hiciste para no rendirte cuando mamá te trataba mal?».
Lo miré a los ojos y le respondí con la verdad, porque recordé quién soy. Recordé todo lo que hice en mi vida, todas las personas a las que ayudé, todos los obstáculos que superé. Y entendí que mi valor no depende de cómo me tratan los demás, sino de cómo me trato a mí misma. Si vos te respetás, si vos sabes lo que valés, nadie puede quitarte eso. Tomás asintió pensativo y me abrazó. Sos mi heroína, Abu. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que no puedo describir. Hoy, mientras escribo mentalmente estas reflexiones sentada en mi cuarto, miro las paredes que alguna vez me parecieron una prisión y ahora me parecen un refugio. Miro las fotografías de Ramón, de mis hijas cuando eran niñas, de mis nietos, y pienso en todo lo que viví, en todo lo que aprendí, en todo lo que todavía me falta por vivir. A veces en las noches hablo con Ramón en voz baja, le cuento todo lo que pasó, y siento que él me escucha desde donde esté. Le digo, Oedipus nos the trace de disease. Ramón, mi amor, nuestra hija casi me destruye con sus palabras, pero también me dio la oportunidad de demostrar de qué estoy hecha. Me dio la oportunidad de encontrarme conmigo misma otra vez, y por eso, de alguna forma extraña, le estoy agradecida. La vida es curiosa. A veces las mayores lecciones vienen de los mayores dolores. A veces tenemos que tocar fondo para recordar que sabemos nadar. Y a veces las personas que más nos lastiman son las mismas que nos impulsan a ser más fuertes. Si alguien está leyendo esta historia y se identifica con lo que viví, quiero decirle algo importante. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces te hayan dicho que ya no sirves, que eres un estorbo, que deberías desaparecer. Esas palabras son mentiras. Sos valioso, sos importante. Tu historia importa, tu experiencia importa. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y si sos joven y tenés padres, abuelos o personas mayores a tu cargo, por favor, trátalas con dignidad. Acordate que ellos también fueron jóvenes una vez, que trabajaron, que amaron, que lucharon, que sacrificaron, que su cuerpo puede estar débil, pero su espíritu sigue siendo fuerte. No los reduzcas a una carga, no los hagas sentir invisibles, porque un día, si la vida te lo permite, vos también vas a ser viejo y vas a querer que te traten con el mismo respeto que vos negaste. El otro día, en el taller del centro comunitario, una señora nueva llegó llorando. Me contó que su hijo le había dicho que sería mejor que se muriera para no seguir siendo un problema. Yo la abracé y le conté mi historia. Le dije que no estaba sola, que yo había pasado por lo mismo, que había encontrado la manera de salir adelante. Y vi en sus ojos como la esperanza volvía de a poco. Ese es mi propósito ahora, darles esperanza a quienes la perdieron, recordarles a los ancianos que todavía tienen valor y enseñarles a los jóvenes que respetar a los mayores no es solo una obligación moral, es una inversión en su propio futuro. Tengo 88 años, mi cuerpo está cansado, me duelen las rodillas, me tiemblan las manos, me canso más rápido que antes, pero mi mente está clara, mi corazón está lleno y mi espíritu está más vivo que nunca. A veces me pregunto cuánto tiempo más voy a vivir. No lo sé, nadie lo sabe. Pero lo que sí sé es que mientras tenga un día más de vida, voy a vivirlo con dignidad, con propósito, con amor. No voy a dejar que nadie me apague. No voy a permitir que me arrinconar, porque yo soy Esperanza Dolores Mendoza. Y mi nombre no es una casualidad. Soy esperanza para mí misma y para todos los que se cruzan en mi camino. Ayer, Caroline se mandan baiting en el patio cuando hubiera video que me llegó vio mi hombre. Mamá, perdóname por todo el tiempo que perdimos, por todas las conversaciones que no tuvimos, por todo el amor que no te di cuando más lo necesitabas. Le tomé la mano y le respondí, hija, no perdimos ese tiempo. Ese tiempo doloroso fue necesario para que las dos aprendiéramos lo que teníamos que aprender. Vos aprendiste a valorarme y yo aprendí a valorarme a mí misma. Ninguna lección es en vano. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y nos quedamos así en silencio, disfrutando el sol de la tarde mendocina, el mismo sol que alguna vez me quemó la nuca mientras escuchaba las peores palabras de mi vida. La semana pasada recibí una invitación especial. La universidad local me pidió que diera una charla para estudiantes de magisterio sobre mi experiencia como maestra rural. Acepté emocionada. Preparé mi ropa con cuidado, practiqué mi discurso frente al espejo. Carolina me acompañó. Se sentó en primera fila con los ojos brillantes de Rose. Cuando terminé mi charla, los estudiantes se pusieron de pie y aplaudieron durante varios minutos.
Algunos se acercaron a pedirme consejos, otros solo querían darme las gracias. Una joven se me acercó llorando y me dijo: Señora Esperanza, mi abuela murió hace un mes. Yo no fui a visitarla las últimas semanas porque estaba ocupada con la facultad, y ahora me arrepiento tanto. Su charla me hizo entender que debería haber estado ahí, pero también me hizo entender que todavía puedo honrar su memoria tratando bien a otros ancianos. La abracé fuerte y le dije que el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia el cambio, que su abuela entendería, que lo importante es aprender y no repetir el error. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en mi cama y miré la foto de Ramón. Le sonreí. Lo logramos, mi amor. Después de tanto dolor, después de tanta oscuridad, encontré la luz otra vez. Mañana voy a cumplir 89 años. Carolina me está organizando una fiesta. Esta vez será diferente. Esta vez será una celebración verdadera, no una obligación social. Esta vez voy a estar rodeada de mi familia que me quiere, de mis amigos del centro comunitario que me valoran, de mis exalumnos que nunca me olvidaron. Esta vez, cuando soplo las velas, voy a pedir un deseo. No voy a pedir vivir más años, aunque me encantaría. Voy a pedir seguir viviendo cada día con la misma dignidad, con la misma fuerza, con la misma esperanza que recuperé cuando decidí que no iba a dejarme vencer. Porque eso es lo que aprendí en este camino doloroso y hermoso. Que viejo no es sinónimo de inútil, que arruga no es sinónimo de debilidad, que edad no es sinónimo de irrelevancia. Somos bibliotecas vivientes, somos historia, somos raíz, y las raíces no se arrancan fácil, las raíces sostienen al árbol completo. Sin raíces no hay familia, no nas raíces, no hay futuro. Así que a todos los que están leyendo esto, jóvenes o viejos, les digo, respeten sus raíces, cuídenlas, aprendan de ellas, porque un día, si tienen suerte, ustedes también serán raíces y van a querer que los traten con el mismo amor y dignidad que ahora tienen la oportunidad de dar. La vida me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para recuperar la dignidad perdida, que nunca es tarde para perdonar y ser perdonado, que nunca es tarde para ser quien realmente somos. Yo soy Esperanza Dolores Mendoza, tengo casi 89 años, y mi historia no termina con la humillación que sufrí, termina con la victoria de haberme levantado, con la victoria de haber recuperado mi valor, con la victoria de haber enseñado a mi hija y a todos los que me rodean que los ancianos no son una carga, somos un regalo que hay que saber valorar antes de que sea demasiado tarde.